Bienvenidos a otro video en el canal. Yo soy Pau, creadora de Crack the Code, en donde tengo varios cursos, uno de ellos para ayudarte a aprender inglés de la forma más efectiva. Bienvenido, bienvenida a este curso gratuito de las 7 reglas para aprender inglés. Me alegra muchísimo que hayas decidido confiar en mí, estar aquí, escuchar y aprender cómo hablar inglés de una vez por todas. Rápidamente, antes de comenzar con la regla número 1, te quiero contar que yo antes, sin saber, así como seguramente tú también lo has hecho, estudiaba idiomas de la manera tradicional, yendo a clases, contestando un libro entero, haciendo exámenes, pasando el nivel y terminando sin hablar. Pero después de aprender italiano y francés, entendí la fórmula perfecta y la que sí funciona para aprender otros idiomas. Así que, la idea de este curso gratuito que estaré subiendo por aquí es enseñarte la manera en la que se aprenden los idiomas que nunca nos han enseñado. En 7 videos te daré un consejo simple pero muy efectivo para ayudarte a aprender a hablar inglés. El objetivo de Crack the Code English Challenge es permitirte pasar de un estado de comprensión, o sea que comprendes el idioma, a un estado de expresión, lo que significa que eres capaz de expresarte y eres capaz de hablar inglés. Entonces, este método es muy diferente a otros métodos. Notarás en estos 7 videos que es un método diferente, pero te prometo, te garantizo que si sigues estas 7 reglas, tu nivel de habla en inglés mejorará enormemente. Si sigues estas 7 reglas, no puedes fallar, imposible. Hoy te explicaré por qué y con la primera regla vamos a ver cuál es el secreto de cómo empezar a hablar inglés. Antes de contarte sobre este secreto, te diré lo que no debes hacer y aquí es posible que te sorprendas un poco con estos consejos. Lo primero que te aconsejo que no hagas es tomar clases tradicionales de inglés ni aprender de memoria la gramática o listas de vocabulario. Yo sé que esto es muy sorprendente y seguro te preguntarás, ¿cómo puedo aprender un idioma sin tomar clases, sin aprenderme de memoria las reglas de gramática y sin aprender listas de vocabulario? Pero créeme que si un idioma se tratara de aprender reglas de gramática, todo el mundo estaríamos hablando más de uno. Personalmente no creo que aprendes a nadar sentándote en un cuarto y estudiando los ejercicios de la natación. Creo que nunca vas a aprender a jugar fútbol estando sentado en un salón de clases estudiando todas las reglas del fútbol y la teoría del fútbol. Creo que un mínimo de teoría siempre es necesario para comprender algo, pero la teoría no lo es todo. Si solo acumulas teoría y escuchas reglas de gramática y lees listas de vocabulario que no te van a servir para nada porque están sacadas de su contexto, no mejorarás tus habilidades en el idioma. Ok, ya te tuve en suspenso bastante tiempo, así que te voy a dar la regla número 1, que es muy simple y que es la base del sistema de aprendizaje de Crack the Code. Esta primera regla es escuchar. Escuchar. Debes escuchar mucho inglés auténtico, por un lado, es decir, inglés real, inglés hablado por hablantes nativos, y por otro lado debes entenderlo. Esto es muy importante. Si escuchas cosas que no entiendes, nunca vas a poder mejorar. Pero si escuchas cosas que entiendes, incluso si a veces hay alguna oración, alguna palabra que no entiendes, gracias al contexto vas a comprender el concepto en general. Tu cerebro va a hacer estas conexiones, va a encontrar el significado de las palabras y expresiones que aún no conoces. Entonces, es escuchar una gran cantidad de inglés auténtico que comprendas. Es simple y está científicamente comprobado. Cómo funciona es, una vez más, simple y lógico. Tu cerebro registra todo. Si escuchas inglés todos los días durante 30 minutos, 1 hora o más y lo entiendes, insisto en la palabra entender, en la palabra comprensión. Tienes que comprender. Desafortunadamente no es mágico. Si te acuestas y escuchas inglés sin entenderlo o sin realmente estar escuchando, si te quedas dormido, por ejemplo, no vas a mejorar. Debe ser una escucha activa y luego tu cerebro va a hacer la conexión, va a escuchar una oración y va a decir, ok, tal vez no entiendo esta palabra, pero entiendo las otras que me permiten hacer la conexión con el contexto.
Tu cerebro es muy sabio y va a saber hacer estas conexiones y realmente va a poder entender el significado de la oración. Y en última instancia, todo esto es automático y natural. Va a ser todo automático. Por ejemplo, me escuchas decir una expresión o una conjugación. If you had come. Si hubieras venido. Y si tu cerebro escucha esa expresión 20 veces, la va a registrar como if you had come, if you had come, if you had come, ¿verdad? No va a decir if you had came la próxima vez que la trate de utilizar. No, va a utilizar if you had come. Al escuchar la expresión una y otra vez, al final tu cerebro la va a integrar y va a saber que esa es la conjugación cuando tú quieres decir esa frase. Y cuando la pensemos, solo nos va a sonar bien, nos va a sonar lógico. Es exactamente la misma forma a como tú aprendiste tu lengua materna. Por eso muchas veces no sabes explicar cuál es la conjugación que estás utilizando. Solamente es como, pues así se dice, así es, así me suena bien, ¿verdad? Así es como los niños aprenden un idioma. Entonces, ¿por qué intentar aprender inglés usando un método diferente del método que utilizaste para aprender tu lengua materna? Esa es la pregunta que te hago. Por supuesto, el método de Crack the Code no se limita a solo escuchar. Hay otras técnicas que desarrollaré en las siguientes reglas, pero todo este sistema de aprendizaje natural se basa en la escucha y la comprensión. Esto es muy importante. Solo te voy a dar algunos ejemplos personales que me funcionaron muy bien y que son la razón por la que hoy estoy convencidísima de que este método funciona. El primer ejemplo es sobre el tiempo en el que viví en Colorado. Había aprendido inglés en la escuela durante... Bueno, en realidad es un poco vergonzoso decirlo, pero durante más de 10 años. Y desafortunadamente llegué a Estados Unidos y no podía expresarme. Toda mi vida tomé clases de inglés aprendiendo reglas gramaticales, memorizando conjugaciones de verbos y listas de vocabulario. Literalmente todas mis clases, año con año, eran así. Escuchaba audios que no eran auténticos en lo absoluto, que no me interesaban y no me sirvieron para poder hablar. En 2013 tuve la oportunidad de trabajar en Colorado. Quería ir a ver lo que era vivir en otro país y aprender mejor inglés. Acababa de terminar la prepa y me fui a trabajar de niñera y cuando llegué me topé con que no podía hablar fluido, no podía crear una oración, todo lo pensaba en mi cabeza antes de hablar, no entendía cuando me hablaban y era horrible. Tenía un conocimiento del idioma, sí, porque a pesar de todo tomé clases por más de 10 años y sabía cómo era el idioma, pero no podía hablar. Así que, ¿qué hice? Escuché mucho. La verdad es que no me quedó de otra más que escuchar. Escuché a los niños con los que trabajaba, a las personas en el súper, a mis amigas extranjeras. La verdad es que también tenía mucha curiosidad por las conversaciones de las personas al lado de mí en el café. Estaba ahí escuchando cómo se expresaban. Intenté escuchar series y cosas que entendía para ayudarme a comprender. Leí y estudié muchísimo, pero no lo que se les viene primero a la cabeza cuando pensamos estudio, o sea, libros de gramática y sentarte horas a estudiar y a hacer apuntes. No, me centré 100% en escuchar. Fui increíblemente curiosa y escuché activamente. Esto significa que mi cerebro siempre estaba tratando de entender lo que estaba pasando en la conversación del otro. Siempre estaba haciendo un esfuerzo extra cuando escuchaba alguna palabra que no conocía, cuando escuchaba una frase que me sonaba interesante o que nunca había escuchado, y mi cerebro todo el tiempo estaba trabajando interiormente. Repetía en silencio cómo fue que se utilizó esa palabra, cómo fue que se utilizó esa frase, con qué preposición se usó o en qué situación, cómo lo dijo la persona. Resultado, en 3 meses estaba hablando. Por supuesto, no de manera perfecta. Es obvio que en 3 meses no puedes hablar un idioma perfectamente, pero ya podía formar oraciones reales, ya podía hacerme entender, ya podía comprar cosas en el súper, ya podía hablar más fluido con los niños. Así que esta es la base. Esta es exactamente la forma de proceder si quieres pasar de un estado de comprensión a un estado de expresión. Por supuesto, tal vez no tengas la posibilidad de vivir en Estados Unidos o en un país angloparlante,
Pero esto no importa. Si estás en tu país, pero aún así deseas aprender inglés como si estuvieras en Estados Unidos, hoy en día, con canciones, con internet, con podcasts, con YouTube, con la magia del MP3, tienes la posibilidad de escuchar inglés 24/7. Todo el tiempo, con material auténtico que proviene de hablantes nativos y que por lo tanto te dará la impresión de estar en Estados Unidos o en un país angloparlante. Y es el mismo método, la misma técnica, simplemente escuchar. Segundo ejemplo personal, entré a la carrera de idiomas en el que nos enseñaban inglés y francés. Tenía clases de francés 3 horas, 4 veces a la semana, o sea, casi diario. Eran clases tradicionales de gramática, de contestar el libro y de repente escuchar audios que nunca entendías. Con un estudio tan intensivo de este idioma por 3 años, yo creí que iba a salir hablando francés perfectamente. Pasé todos los exámenes, de hecho era uno de los mejores promedios de mi salón y no te lo digo para presumir, te lo digo para que entiendas la gravedad del asunto. Yo tenía este promedio tan bueno y creía que iba a salir hablando muy bien francés. ¿Qué pasó? No pasó que me podía expresar. Salí sin poder hablar. Sí, sabía todas las reglas gramaticales, pero ¿de qué me servían si no podía hablar? Me sentía súper frustrada, que es seguramente la situación en la que te encuentras tú ahora mismo, ya que has intentado todo para hablar inglés, pero desafortunadamente todo lo que has intentado ha fallado, no ha funcionado. Eso, la verdad, te lleva a un estado de frustración. Yo he estado ahí. Así que hice mucha investigación en internet, comencé a descargar contenido en francés que escuchaba de 30 minutos a 1 hora al día y más o menos en 5 o 6 meses pude expresarme con fluidez. Después de escuchar cosas que entendía, material que me interesaba, material auténtico, pude hablar francés. Realmente este es un secreto muy simple, pero muy efectivo y poderoso. Escuchar y comprender eso que escuchamos. Esto funciona 100%. Mi nivel no es perfecto en lo absoluto. No pretendo hablar los idiomas que hablo sin cometer errores, porque hasta en mi propia lengua materna cometo errores. Pero puedo expresarme en italiano, hablo francés, hablo inglés de manera natural y fluida y puedo cambiar cuando yo quiera el idioma y utilizar estos idiomas cuando los necesito. Es exactamente como yo veo los idiomas, como una herramienta de comunicación. Entonces, te voy a estar subiendo uno a uno estos videos y piensa que tú también puedes obtener este resultado siguiendo las 7 reglas de Crack the Code y escuchando. Entonces, resumamos rápidamente la regla 1, que es muy simple y es el secreto de cómo aprender a hablar inglés. En primer lugar, no tomes clases de inglés tradicionales. En segundo lugar, no aprendas reglas de gramática de memoria. Y tercero, tampoco memorices listas de vocabulario. Lo que debes hacer es escuchar mucho inglés de manera activa. Esto es súper importante, de 30 minutos a 1 hora al día, al menos 30 minutos. Obviamente, cuanto más escuches, siempre es mejor. Pero acuérdate también de hacerlo con temas que te interesen, con contenido que te interese para que no lo dejes y simplemente tengas estas ganas de aprender. Nos vemos en el siguiente video.